Hola, hola. Seguimos en este vídeo con determinantes. Vamos ahora a ver el cálculo de determinantes por los elementos de una línea. Dada una matriz cuadrada A de orden n, se llama menor complementario del elemento A y J y se representa por alfa y J al determinante de orden n-1 que se obtiene al eliminar la fila I y la columna J. Es decir, que en esta matriz que tenemos de ejemplo, si escogemos el elemento A1, 2, tenemos que eliminar la fila 1 y la columna 2. Y entonces con los elementos que nos han quedado sin eliminar, formamos un nuevo determinante. Este determinante es el menor complementario del elemento A1, 2, es decir, es alfa sub 1, 2. Dada una matriz cuadrada A de orden n, se llama adjunto del elemento A y J y se representa por A mayúscula y J al menor complementario alfa y J precedido del signo más o menos según si la suma de los subíndices I más J sea par o impar. Por lo tanto, en el ejemplo anterior, si nosotros, como habíamos cogido el elemento A1, 2, efectivamente tendríamos que haberle precedido de un signo menos 1, es decir, A1, 2 hubiese sido menos 1 elevado a 1 más 2, 3, en este caso, 3 alfa 1, 2. Veámoslo con un ejemplo. Dada la matriz A que veis aquí, vamos a ir calculando los adjuntos y por lo tanto los menores complementarios de cada uno de sus elementos. Si por ejemplo cogemos el elemento 1, 1, 1, 1, luego tenemos que eliminar la fila 1, la columna 1 y la fila 1. Nuestro determinante, el determinante que se forma, sería con los elementos que nos quedan sin tachar, sin eliminar, precedidos del signo menos 1 elevado a 1 más 1, 2. En este caso, como 1 más 1 es 2, menos 1 por menos 1 nos da menos por menos más, y por lo tanto nos va a quedar el signo positivo multiplicando a este determinante, que si lo multiplicamos es 0 por 0, 0, menos 6 por 3, menos 18 y menos por menos más. Luego nos queda 18. Vamos a ver qué pasa con el elemento A1, 2. A1, 2 es el 2, nos quitamos la columna 2 y la fila 1 y nos quedamos con los elementos que nos quedan sin tachar. Luego lo que vemos es, en este caso, un determinante con los elementos que no hemos tachado, menos 1, 3, 5 y 0, precedido de menos 1 elevado a, como hemos escogido el 1, 2, 1 más 2, 3. Luego calculamos el determinante, nos va a quedar menos 1 elevado a 3, luego nos va a quedar multiplicado por un signo negativo y realizamos la multiplicación de este determinante. Menos 1 por 0, 0. Menos 3 por 5, 15. Menos 15 por el menos 1 que nos había quedado aquí delante, 15 positivo. Perfecto. Vamos a ver un último ejemplo y luego os invito a que calculéis vosotros y vosotras en casa todos los demás y lo comprobéis con lo que veis en la pantalla. Vamos con el A1, 3. A1, 3. Eliminamos la fila 1 y eliminamos la columna 3. Luego nos queda el determinante formado por menos 1, 0, 5 y menos 6. Ahora el menos 1 va a estar elevado a 1 más 3, 4. Luego esto nos va a quedar positivo. ¿Vale? Y el determinante, menos 1 por menos 6, 6. Menos 0 por 5, 0. Como nos queda más, es decir, menos 1 elevado a 4 por 6, nos queda 6. Llamamos matriz adjunta y la denotamos por adjunta de A o A asterisco a la matriz formada por los adjuntos de sus elementos. Es decir, vamos a ir calculando cada uno de sus adjuntos y los vamos a volver a colocar en forma de matriz. Veámoslo con un ejemplo. Calcula la matriz adjunta de la matriz que nos da. Por lo tanto, ¿qué tenemos que ir haciendo? Calculando cada uno de sus adjuntos. En este caso, yo, como ya estamos en segundo de bachillerato, lo he colocado en forma de matriz, ¿vale? Pero básicamente lo que tendríamos que ir haciendo es calcular cada uno de los adjuntos, es decir, el adjunto de elemento
1, 1. Pues sabemos que se va a formar con esta matriz, que veis que lo que hago es quedarme con los que no elimino, ¿no? Y lo multiplico por menos 1 elevado a 1 más 1. Bien. Luego el adjunto de 2, de 1, 2, lo que hago es 0, 4, 3, 1. ¿Veis? Que nos hemos ido quedando con cada uno de los elementos. Y lo multiplico por menos 1 elevado a 1 más 2. El adjunto de A1, 3, veis que nos hemos quedado con esto que está aquí. Y por supuesto multiplicado por menos 1 elevado a 1 más 3, 4. El adjunto de A2, 1, pues fila 2, columna 1. Luego veis que me quedo con 3, 5, menos 1 y 1. ¿Veis? 3, 5, menos 1 y 1. Y lo multiplico por menos 1 elevado a 2 más 1, porque es el 2, 1. Y así sucesivamente, es decir, como veis, están colocados como si lo hubiésemos hecho por separado, pero en lugar de hacerlo por separado, yo ya lo he hecho junto para que veáis que también se puede. Lo podéis hacer en una hoja un poco más grande y lo hemos ido haciendo así. Una vez colocado, lo calculamos todo, que estos determinantes, además, como son de orden 2, son muy fáciles de calcular. Recordad, diagonal principal menos la diagonal opuesta. Y lo que nos da como resultado se convierte en lo que se conoce como matriz adjunta de la matriz que nos habían dado. Esta matriz adjunta cumple una propiedad muy interesante. Y es que el producto de la matriz cuadrada por la traspuesta de su adjunta es igual a una matriz diagonal que tiene todos sus elementos iguales al determinante de A. Es decir, nosotros digamos que tenemos la matriz que nos daban, la multiplicamos por la adjunta de A, o A asterisco, ya sabéis, pero habiendo hecho la traspuesta. No la adjunta de A, sino que luego calculamos la traspuesta de la adjunta. Recordad que para calcular la traspuesta lo que hacíamos era ir transformando las filas en columnas ordenadamente. Una fila se convierte en columna, fila, columna. La fila 2 en la columna 2, la fila 3 en la columna 3. Despacito, ¿vale? Cambiando cada uno de los elementos de forma ordenada. Y entonces, una vez hacemos eso, realizamos la multiplicación de matrices, que sabemos ya bien hacer, y esto nos va a dar una matriz diagonal, como la que veis aquí, en la que los elementos de su diagonal van a ser todos determinante de A. Retomemos el ejemplo de antes. Antes nos habían dado esta matriz y ya habíamos calculado nuestra adjunta. De modo que ahora lo primero que tenemos que hacer para esta comprobación es calcular la traspuesta de la adjunta. ¿Vale? Entonces escribimos adjunta de A traspuesta o A asterisco traspuesta. Y ya sabéis, la columna 1 se convierte en la fila 1. 4 menos 8, 4. La columna 2 se convierte en la fila 2. 12 menos 19 menos 3. Y la columna 3 se convierte en la fila 3. Menos 4. 13, 1. Ya tenemos la adjunta y su traspuesta. Bien, y ahora lo colocamos para poder realizar la multiplicación del determinante de A, por la traspuesta de la adjunta de A. En ese orden, recordad que no podemos alterar el orden. Para multiplicar matrices, recordad que teníamos que tener que las columnas de la primera tenían que ser igual a las filas de la segunda, que en este caso siempre van a coincidir. Pero bueno, lo comprobamos a modo de recordatorio. 3 por 3 por una de 3 por 3, estos dos son iguales y me va a salir una matriz de 3 por 3. Y por eso yo ya he colocado los huequecitos ahí. Lo he hecho a modo de recordatorio, para repasar. Bien, entonces ahora vamos con ello. Tenemos que ir multiplicando. Recordad, fila por columna. Y lo ponemos aquí, ¿vale? Fila por columna aquí y fila por columna y aquí. ¿Vale? Voy a hacer yo la primera fila y luego vamos a ver todo el resultado. Entonces, vamos a tener 1 por 4, 4, 3 por 12, 36, 5 por menos 4, menos 20. 1 por menos 8, 3 por menos 19, lo dejo así, luego lo calculamos. 5 por 13, más 5 por 13.
1 por 4, 3 por menos 3, menos 9 y más 5. Si realizáis las operaciones de lo que nos había dado en la primera fila, veréis que os da 20, 0, 0. Y si realizáis la multiplicación de la columna 2, de la fila 2 por cada una de las columnas que nos van a dar estos de aquí, y de la fila 3 por cada una de las columnas, vais a ver que también nos van a ir dando 20 en la diagonal y 0 en los elementos que no pertenecen a la diagonal. ¿Y esto es casualidad? Pues evidentemente no, ya nos lo decía la propiedad. Vamos a comprobar, solo nos queda comprobar que 20 es efectivamente el determinante de la matriz A. Para ello calculamos el determinante. Recordad que vamos a sumar diagonal principal y los triangulitos que rodean al elemento central, es decir, 1 por 1 por 1 más 0 por 5 y por menos 1 y más 3 por 3 y por 4. Y luego le vamos a restar los elementos opuestos, es decir, los de la diagonal opuesta con los elementos que forman los triángulos, es decir, menos 4 por 1 y por 5, menos 3 por 0 y por 1 y menos 1 por 3 y por menos 1. Si esto lo resolvemos, nos da 20. Luego queda comprobado que el determinante de A nos daba 20, que era lo que nos quedaba en los elementos de la diagonal. Aquí os expongo otro ejemplo. En este caso tenemos la matriz A, os doy directamente la adjunta. Os animo a que la calculéis en casa para practicar. Tenemos que realizar la traspuesta, ya lo sabéis, realizamos la traspuesta de la adjunta, que la fila se convierte en columna o la columna se convierte en fila, lo que prefiráis, ordenadamente, ¿no? Esta columna se convierte en una fila, columna se convierte en fila, columna se convierte en fila. Realizamos la multiplicación, ya sabéis que ordenadamente, ¿no? Primero la primera fila por la primera columna, fila por columna, fila por columna y luego a la siguiente fila, ¿vale? Como ya sabéis y ya vimos en el tema de matrices. En este caso nos da menos 14 en la diagonal y entonces, claro, efectivamente el determinante de A nos tendrá que dar que vale menos 14. Y si lo calculáis el determinante ordenadamente, veréis que efectivamente nos da menos 14. Otra propiedad que cumple la matriz adjunta es que dada la matriz A de orden n, llamamos inversa de la matriz A y la denotamos por A elevado a menos 1 a la matriz que cumple que A menos 1 por A es igual a A por A menos 1, es decir, que en este caso podemos multiplicarlas en el orden que queramos, en este caso, no siempre, ya lo sabéis que las matrices no podemos alterar el orden, pero en este caso sí, y en cualquiera de los dos productos el resultado va a ser la matriz identidad, que recordad que era una matriz diagonal en la que todos los elementos de su diagonal eran iguales a 1. Si por ejemplo nos dan un ejercicio en el que nos dan la matriz A y nos dan su inversa, aunque aprenderemos a calcularla, aunque ya sabemos calcularla en el tema de matrices, recordad que lo hacíamos con el método de Gauss, ¿no? A través de las transformaciones elementales. Entonces, si tenemos nuestra matriz A y su inversa, si las multiplicamos, efectivamente nos da la matriz identidad. Una vez ya tenemos los conocimientos de qué es un adjunto, qué es la matriz adjunta, cómo podemos calcularla, qué propiedades tiene, vamos a ver para qué nos va a servir todos estos conceptos a la hora de realizar o calcular determinantes. Y es que, además de calcular el determinante, como ya sabíamos, los de orden 2 y los de orden 3, el determinante de una matriz es igual a la suma de los productos de los elementos de una línea por sus adjuntos correspondientes. Es decir, que nosotros podemos elegir una línea, ya sea una columna o una fila, lo que más fácil consideremos, y multiplicando cada uno, es decir, A11 por el adjunto de A11, más A12, por ejemplo, por el adjunto de A12, y así sucesivamente con todos los elementos de la primera fila, eso va a ser igual al determinante. Y me diréis, profe, ¿y no tenemos que hacerlo por todas las filas? No, escogemos una fila o una columna, lo calculamos y eso nos daría el determinante. Por lo tanto, esta definición nos va a ayudar mucho a calcular determinantes, porque si por ejemplo tenemos una fila en la que todos los elementos, aunque sea
una matriz muy grande son iguales a 0 excepto 1 o 2, va a resultar muy sencillo poder calcularla si es que luego sus adjuntos también son determinantes relativamente sencillos. Aquí os muestro un par de casos para la matriz de 3×3 concretamente, y el determinante se desarrollaría así. En este caso, si lo desarrollamos por la primera fila, como os digo, pues cogeríamos A11 y su adjunto, que hay que calcularlo, A12 y su adjunto, y así A13 y su adjunto, sucesivamente. Si lo hacemos por la segunda fila, pues A21, A22 y A23, y por la tercera fila, A31, A32 o A33. Pero también lo podemos hacer por columnas, ¿vale? Y siempre solo uno, es decir, elegiríamos una de estas combinaciones. Todas ellas son ejemplos y son válidas. Un truco para no tener que estar elevando a -1 elevado a 2 más 3 es imaginarnos el determinante de esta manera. Los signos siempre van a ir alternándose. Entonces, por ejemplo, en un determinante de orden 2, si tenemos que poner el signo antes del adjunto, ya sabéis que siempre poníamos -1 elevado a 2 más 3. Pues en este caso también nos lo podemos imaginar así. Si es de orden 2, si es el adjunto de A11 va a ser positivo, A12 negativo, A21 negativo, A22 positivo. Y como veis, más, menos, menos, más. En la siguiente, en el de orden 3, lo mismo. Más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más. Y así sucesivamente. Siempre va a ser empezar con más, seguir con menos, más, menos. Y en columnas igual. Más, menos, más, menos. Y así se van a ir alternando. Esto es un truco si es que no queréis pensar en si los subíndices suman par o impar. Pero cualquiera de los dos métodos es válido. Os pongo un ejemplo de un determinante de orden 3 y lo vamos a calcular mediante los adjuntos de la primera fila. Pues si tenemos este determinante, en lugar de utilizar la regla de Sarrus, aunque quizá hay algunos que la prefieran utilizar, podemos hacerlo así, mediante los adjuntos de la primera fila. Entonces cogeríamos a 3 y lo multiplicamos por su adjunto, que como es 1, 1 va a ser positivo y su adjunto es el determinante que nos queda con los elementos que no hemos eliminado. En el caso de coger A12, tenemos que, como A12 está en esta posición, veréis, le vamos a preceder el signo negativo. Multiplicamos 1 por el determinante con los elementos que no hemos eliminado. Y con el 5 lo mismo. En este caso va a ser más 5 por este determinante. Entonces, estamos calculando el determinante mediante los adjuntos, es decir, multiplicando cada uno de los elementos por su adjunto, sumándolos o restándolos en función de su posición, y de esta manera veréis que nos queda de calcular un determinante de orden 3 a calcular 3 determinantes de orden 2 bastante sencillitos. Sin embargo, en este determinante hubiese sido más inteligente que hubiésemos escogido bien la segunda columna o bien la segunda fila. ¿Por qué? Porque en ellas, fijaos, en ellas tenemos un 0 y por lo tanto uno de los 3 productos va a ser 0 por algo. Luego nos estamos quitando de calcular uno de esos determinantes. Entonces podemos elegir si, por ejemplo, escogemos desarrollarlo por la fila 2, lo tenemos aquí, por la fila 2, efectivamente este elemento, este factor, no vamos a necesitar calcularlo porque 0 por lo que sea va a ser 0. En cualquier caso, lo que es importante que entendamos es que esto y esto me va a dar el mismo resultado, ¿de acuerdo? Es decir, tengo que elegir una sola fila, una sola columna y calcular el determinante mediante el producto de los elementos por sus adjuntos. Pero no hace falta que elija varias filas o varias columnas. Por eso es más inteligente escoger una en la que haya ceros. Veamos otro ejemplo. Supongamos que nos piden calcular este determinante aquí. Bien lo podemos hacer por la regla de Sarrus, que ya conocéis bien y que podéis darle al pause para comprobar que aquí está desarrollado y que os da lo mismo y lo entendéis, o bien lo podemos hacer por los elementos de la primera fila. Escogemos la primera fila porque en ella tenemos un 0, luego es lo más inteligente. Ya sabemos que para calcular el determinante por medio de adjuntos tenemos que ir multiplicando los elementos de la fila por el adjunto de cada uno de esos elementos, es decir, 1 por su adjunto, 2 por su adjunto y 3 por su adjunto, ¿vale? Y 0, en este caso, por su adjunto. Luego,
vamos a multiplicar 1 por su adjunto. El adjunto ya sabemos que va a ir precedido de un signo, más o menos en función de la posición que ocupe, o de la suma de los subíndices. Luego, en este caso, como es 1, 1, es menos 1 elevado a 2. Por lo tanto, va a ser positivo, ¿verdad? Y nos queda multiplicado por el determinante de los elementos, eliminando la primera fila y primera columna. En el caso de el elemento A1, 2, es decir, de 2 por su adjunto, el adjunto va a ser menos 1 elevado a 1 más 2. En este caso sí que nos va a quedar un signo negativo delante, porque menos 1 elevado a 3 nos queda negativo. Por el determinante que resulta eliminando la primera fila y segunda columna. Luego del determinante 3 menos 1, 1 menos 6. Y por último el 0, que bueno, lo he dejado aquí escrito, aunque realmente no sería necesario, ¿verdad? Porque 0 por cualquier cosa va a ser 0. Pero en cualquier caso, por practicar, va a ser 0 y su adjunto es menos 1 elevado a 1 más 3, 4, luego nos va a quedar positivo, y el determinante que resulta de eliminar la primera fila y tercera columna, ¿sí? Lo escribimos y esta multiplicación nos va a dar 0, calculamos estas. Este determinante, 4 por menos 6, menos por menos más 1, nos da menos 23. Y en este caso, 3 por menos 6, menos 18, menos por menos más 1, menos 17. Multiplicamos y nos queda 1 por 1, porque es elevado a 2 y por lo tanto nos queda positivo, por menos 23. Y en el otro caso, 2 por menos 1, porque menos 1 elevado a 3 ya sabemos que nos da menos 1, y por menos 17. Lo calculamos, esta operación ya es muy sencilla. Menos 23 más 34 nos da 11. Y tenemos el mismo resultado con la regla de Sarrus que con adjuntos. En este caso diréis, profe, la regla de Sarrus me parece más sencilla. Sí, pero habrá casos en los que de repente nos encontremos un determinante en la que una de las filas solo usa un elemento distinto de 0 y por lo tanto es mucho más inteligente hacerlo por adjuntos, o cuando los determinantes son mucho más grandes, no solamente orden 3. Por ejemplo, en este caso, veamos que tenemos un determinante de orden 4. Y me diréis, bueno, profe, a ver, ¿cómo calculamos esto? Pues lo primero que tenemos que hacer es localizar los ceros, ¿vale? Vamos a localizar los ceros. Y nos vamos a quedar con la fila o columna que más ceros tenga. En este caso nos da igual quedarnos bien con la columna 1 o bien con la fila 4. Con una de las dos, no con las dos. Elegimos una. En este caso, yo he elegido la primera columna, pero bien podríais haber elegido la fila 4, ¿vale? Sería lo mismo. Y por lo tanto, como veis, nos va a quedar solamente el cálculo de dos determinantes, de orden 3 en este caso, porque si eliminamos la primera fila y la primera columna, el adjunto del primer elemento va a ser este determinante, precedido de menos 1 elevado a 1 más 1, 2, es decir, de signo más. ¿Vale? Por eso no lo escribo. En el caso del 2, lo que estamos eliminando es la segunda fila y la primera columna. Luego el determinante nos queda este que veis aquí, lo que no eliminamos. En este caso sí que ponemos un menos delante, porque como es el elemento A, 2, 1, menos 1 elevado a 2 más 1, nos queda menos 1. Y por eso hemos puesto el signo menos, no nos olvidamos de él. Y ahora sí, ya simplemente tenemos que calcular, de tener un determinante de orden 4, que son bastante arduos de calcular, tenemos dos determinantes de orden 3, que aplicando la regla de Sarrus, os animo a que lo hagáis en casa para practicar, y realizando la operación nos queda el resultado de menos 18. En ocasiones nos vamos a encontrar con ejercicios en los que nos plantean una ecuación, es decir, nos plantean varias incógnitas y nos piden que un determinante sea, por ejemplo, igual a 0. Para ello tenemos que valernos no solamente de lo que hemos conocido de los adjuntos y ser inteligentes y escoger filas en las que, por ejemplo, haya muchos ceros, sino también de las propiedades de los determinantes que ya conocimos en otros vídeos, ¿de acuerdo? Para ello tenemos que ser inteligentes y conseguir el máximo número de ceros en alguna fila para poder tener un cálculo por adjuntos mucho más sencillo. En este caso, se me ha ocurrido a mí sustituir la fila 2 por la fila 2 menos
la fila 1 multiplicada por A. De esta manera estos dos unos se me van a convertir en 2A, en dos elementos con valor A, y A menos A me va a quedar 0. Y voy a conseguir aquí dos ceros que son muy valiosos, ¿vale? Por lo tanto, hemos hecho el cambio de la fila 2 es igual a la fila 2 menos A por la fila 1. Luego x menos A por 1, x menos A. A menos A por 1, 0. Menos A por 1, 0. Y de nuevo, 0 menos A por 1 nos queda menos A. Perfecto. Como veis, aquí ya hemos conseguido que en una columna, en la segunda columna concretamente, nos aparezcan todos los elementos iguales a 0 menos 1. Por lo tanto, vamos a desarrollar el determinante del primer miembro por los elementos de dicha columna. ¿De acuerdo? Entonces, multiplicamos. Como solamente vamos a tener un elemento, el determinante va a ser igual a ese elemento por su adjunto. En este caso, su adjunto es menos 1 elevado a 1 más 2. Luego va a ser con signo negativo delante. Luego, 1 por el determinante que me queda de eliminar la primera fila y la segunda columna. Por lo tanto, x menos a, 0 y menos a. xb, 0. x, 0 y c. Bien, y ahora este determinante es bastante sencillito en principio, ¿no? Porque es un determinante de orden 3 que, aplicando la regla de Sarrus, si lo resolvemos, nos queda que, como tiene que ser igual a 0, podemos operar y despejar y nos queda que la solución de la ecuación es x es igual a A por C entre A más C. Simplemente hemos desarrollado por la regla de Sarrus, ¿vale? Podemos multiplicar la diagonal, luego los elementos que nos quedan en los extremos son iguales a 0, la otra diagonal y otra vez de nuevo 0, y nos queda esta operación, que igualamos a 0 porque era lo que nos exigía el enunciado, ¿de acuerdo? Y despejamos. Nos queda x en función de A y C. B no interviene en este caso. Veamos ahora el determinante de una matriz triangular. El determinante de una matriz triangular es igual al producto de los elementos de la diagonal principal, únicamente al producto de los elementos de la diagonal principal. Ejemplo, si nos dan este ejemplo de aquí, que es una matriz de orden 3, es decir, bastante sencillita, y el determinante es de orden 3 y por lo tanto multiplicamos la diagonal y ya la tenemos resuelta. Y como veis, esto va a ser de una enorme utilidad porque aplicando las transformaciones elementales a los determinantes, usando sus propiedades, podemos conseguir cualquier matriz, convertirla o intentarlo con nuestra maña y nuestras argucias en una matriz triangular, y ya simplemente vamos a tener que multiplicar los elementos de su diagonal para poder calcular su determinante, sea cual sea su tamaño. Veamos ahora la matriz inversa. Si recordáis, ya vimos cómo podíamos calcular la matriz inversa mediante el método de Gauss, en el que colocábamos nuestra matriz, poníamos una barrita y poníamos al lado una matriz identidad del mismo orden que la anterior. Y mediante transformaciones elementales íbamos transformando la primera matriz en la identidad y la de al lado se iba convirtiendo en nuestra matriz inversa. Es decir, que el concepto de matriz inversa ya lo conocemos, pero ahora vamos a aprender a calcularlo de otra manera utilizando el concepto de matriz adjunta, porque si recordáis, una matriz multiplicada por la traspuesta de su adjunta nos da una matriz diagonal en la que sus elementos de la diagonal son iguales al determinante de la matriz. Y eso podemos aprovecharlo para calcular la matriz inversa. Para calcular la matriz inversa, siempre que el determinante de A no sea nulo, podemos aplicar la siguiente fórmula. Fijaos, la matriz inversa es igual a la traspuesta de la adjunta de la matriz dividida entre su determinante. Efectivamente, para esto es necesario que el determinante sea distinto de 0, porque no podemos dividir por 0. Recordadlo bien y grabáoslo bien aquí en vuestra cabecita. Pero si el determinante es distinto de 0, entonces esta es la mejor manera para calcular la matriz inversa, aunque por supuesto también podéis hacerlo mediante el método de Gauss que vimos en la unidad de matrices. Luego, en conclusión, la condición necesaria y suficiente para que una matriz cuadrada tenga inversa es que su determinante sea distinto de 0. Veámoslo con un ejemplo. Haya la matriz inversa de esta matriz, que es una matriz 2×2, bastante sencillita, luego no nos va a dar complicaciones.
En primer lugar, comprobamos que su determinante es distinto de 0. Luego calculamos su determinante, que es muy sencillito porque es de orden 2. Y efectivamente, como vale menos 1, es distinto de 0. Perfecto. Ahora lo que necesitamos calcular es la adjunta. Para calcular la adjunta ya sabemos que eran los determinantes de los elementos que nos quedan tras eliminar la fila I y la columna J. En este caso, como es 2 por 2, pues es muy sencillo porque es los elementos que nos quedan eliminando la fila y columna, ¿de acuerdo? Sin determinante ni siquiera, porque el determinante de un solo elemento es ese mismo elemento, ¿de acuerdo? Entonces nos va a quedar que el adjunto de 1 es 1, ¿verdad? Porque eliminamos este y nos queda 1. El adjunto de este elemento es menos 2, porque recordad que hay que multiplicarlo por menos 1 elevado a I más J, que en este caso es 2 más 1, 3. Por lo tanto, nos queda negativo. Y por último, de esta fila, si eliminamos fila y columna, nos queda menos 1 también, porque en este caso es el elemento 2, 1, A2, 1. Y por último, el último elemento, que es el elemento A2, 2, nos queda 1 en positivo, ¿de acuerdo? Y así nos queda nuestra matriz adjunta, que aquí la tenéis, ¿de acuerdo? Aquí la tenéis. Pero con esto no me vale. Lo que yo tenía que calcular era la traspuesta de la adjunta. Eso es muy sencillo, porque como ya sabemos que las filas o las columnas se convierten en filas y viceversa, pues realizamos la traspuesta y ahora ya es tan sencillo como dividir esta matriz traspuesta, la traspuesta de la adjunta, entre el valor del determinante, que era menos 1. Luego, esta matriz la dividimos entre menos 1, 1 entre menos 1, menos 1, que es básicamente invertir los signos, y ya tenemos nuestra matriz inversa. Veámoslo con un ejemplo de una matriz de dimensiones 3×3. Bien, lo primero que hemos calculado es el determinante, que esto ya deberíais calcularlo súper rápido. Os animo a que le deis al pause y lo hagáis simplemente aplicando la regla de Sarrus, que ya hemos repetido en diversas ocasiones. Y luego calculamos la adjunta. Para la adjunta os voy a poner solo un ejemplo de un elemento cualquiera. Por ejemplo, yo voy a elegir el elemento A23, ¿vale? El elemento A23. El adjunto del elemento A23, es decir, A23, es el siguiente: menos 1 elevado a 2 más 3. Y luego el determinante, que queda de eliminar la fila 2 y la columna 3, es decir, 1, 3, 4 y menos 1. ¿De acuerdo? Que esto ya lo hemos hecho y ya lo conocemos. Para practicar, repaso 1. Entonces nos queda menos 1, porque elevado a 5 nos va a quedar negativo. Y luego multiplicamos 1 por menos 1, menos 1, menos 3 por 2, 12, menos 13. Y por lo tanto, menos 1 por menos 13 nos da 13, tal y como nosotros tenemos aquí. ¿De acuerdo? Pues lo mismo tenemos que ir haciendo con cada uno de ellos. Bien lo podéis hacer en forma de matriz, como yo lo he hecho en otros ejercicios, o si os apañáis mejor haciéndolo por separado, perfectamente lo podéis hacer en otro espacio reservado para ello. Ahora ya solamente tenemos que calcular la traspuesta de esta matriz, que ya sabéis que es que la fila se convierte en columna y viceversa. Así que calculamos la adjunta y ya simplemente dividiendo esta matriz entre el determinante, que por supuesto nos había dado distinto de 0, ya tenemos nuestra matriz inversa. Como veis, esta matriz que tiene que tiene fracciones, irreducibles, etc., hubiese sido muy complicado llegar a ella mediante el método de Gauss. Es por eso que este método a veces es muchísimo más funcional. Nos vemos en el siguiente vídeo sobre determinantes para calcular el rango de una matriz aprovechándonos y empleando las propiedades de los determinantes.